Noticias de última hora, presten mucha atención. Procuraduría facultó al fiscal subrogante, Wilson Toainga, a seguir en el cargo hasta que se elija al reemplazo de Diana Salazar. Con la renuncia de Diana Salazar la reemplazará Toainga, hasta que su titular sea legalmente reemplazada, señaló la Procuraduría. Un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado habilita a Wilson Toainga a suceder a Diana Salazar Méndez como titular de la Fiscalía General del Estado tras su renuncia. La ahora exfiscal anunció este 20 de mayo de 2025 que deja su cargo, pese a que en abril pasado aceptó prorrogarse en funciones, ya que oficialmente su mandato de 6 años terminó el 8 de abril pasado. Esta prórroga se da debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha hecho el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a una nueva autoridad, como lo establece la Constitución. Ante ese hecho, Salazar elevó una consulta jurídica a la Procuraduría General, que consintió la prórroga en funciones de ella y de Wilson Toainga. La incertidumbre se debía a las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el que no se menciona que el fiscal subrogante puede reemplazar a la autoridad ante una ausencia definitiva. Sin embargo, la Procuraduría dictaminó en un pronunciamiento del 1 de febrero de este año que, si bien el titular de la Fiscalía puede prorrogarse en funciones, también el fiscal subrogante estará en funciones el mismo tiempo y hasta que su titular sea legalmente reemplazada. El cuerpo legal en su artículo 283 señala que el periodo de funciones de un fiscal general es de 6 años sin posibilidad de reelección, pero la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. Ante la ausencia del titular, se dispone que el fiscal subrogante sustituya a la fiscal general en caso de ausencia temporal y justificada, por lo que la Procuraduría dilucidó que el fiscal subrogante estará en funciones hasta que su titular sea legalmente reemplazada. Fue la mañana de este martes que a través de un mensaje grabado y titulado Mi despedida, Diana Salazar Méndez contó su decisión de retirarse del cargo, luego de haber completado su periodo de 6 años para el que fue elegida y posesionada el 8 de abril de 2019. Desde el 2019 mi compromiso fue entregarlo todo, hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Aferrarse a los puestos, a los cargos, no le hace bien al país, a un Estado que clama por institucionalidad como el nuestro, dice en un video difundido en las redes sociales. Expresó su confianza en su reemplazo, Wilson Toainga, que continuará con el trabajo como lo ha venido haciendo en estos años. Wilson Toainga está vinculado a la Fiscalía desde el 2001 como agente fiscal cuando dicho organismo se denominaba Ministerio Público. Transitó por varias dependencias en su rol de agente fiscal hasta el 2019, cuando pasó a ser parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Fue escogido como fiscal subrogante por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición de un listado de fiscales mejor puntuados en el 2019. Su selección se hizo en paralelo a la elección de Diana Salazar en ese mismo año y por el mismo cuerpo colegiado que lo presidió Julio César Trujillo y estuvo integrado por otros académicos y juristas reconocidos en el país. Este miércoles está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca la renuncia de Salazar a esta función, al igual que la envió al Consejo de Participación Ciudadana como autoridad nominadora. En su oficio recuerda que estuvo 2.235 días como autoridad de la Fiscalía y que se quedará hasta este 21 de mayo. Cuenta que se va con la frente en alto porque los mafiosos no le perdonarán por haber desmantelado sus redes criminales ni haberlos desenmascarado. Por el ejercicio de su cargo ha estado bajo amenaza, lo que la ha llevado a perder la libertad de movilizarse con normalidad y por ello dejará el país. Adicionalmente, en diciembre del 2024, Salazar dio a luz a su segunda hija en Argentina. En más noticias. Mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido y como se los dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron. Tras 6 años de gestión y un mes en funciones prorrogadas, la fiscal general Diana Salazar anunció a través de redes sociales su decisión de dar un paso al costado y dejar el cargo de titular de la acción penal. Con 43 años, Diana Salazar fue el rostro notable de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Lleva la mitad de su vida dedicada a la Fiscalía General, pues su trayectoria allí inició en 2001, conociendo prácticamente toda la organización, pues empezó desde la base, ocupando una serie de cargos, desde asistente, secretaria o agente fiscal, hasta coordinadora nacional en ámbitos como soluciones rápidas, delincuencia organizada transnacional, violencia de género, lavado de activos, transparencia y lucha contra la corrupción. El camino recorrido ha sido realmente gratificante. Los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las diligencias, las versiones, los expedientes, los cuerpos, las fojas, Nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso, de cada proceso, no existiría una historia, una persona, una familia que busca justicia. Frente a la Fiscalía, 7 casos emblemáticos marcaron su carrera, con sentencias por delitos en contra de la seguridad pública del Estado contra los más altos exfuncionarios. Ahora asegura que la evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad
sale a la luz. En este video de 3 minutos agradeció no solo a la ciudadanía por su apoyo, sino también a la persona que le tomaba la posta en determinados casos. Con completa sinceridad, puedo decirles que mi equipo y yo hemos realizado esta labor por su compromiso y trabajo incansable contra la impunidad. Les quiero agradecer por acompañarme, en especial al doctor Toainga, porque con su entereza y determinación logramos cumplir los objetivos en este camino. Con su renuncia, precisamente será Wilson Toainga quien continuará estas funciones, pues el proceso de designación del próximo fiscal general se ha quedado estancado en el Consejo de Participación Ciudadana, que hasta el momento no ha logrado integrar ni siquiera una comisión ciudadana de selección. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá su renuncia este miércoles en horas de la tarde. El exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, y el ex vicepresidente Jorge Glass irán a juicio por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. En este proceso, por presunto peculado, otras 7 personas fueron sobreseídas. Fiscalía y Procuraduría apelarán. A criterio del juez Marco Aguirre, hay motivos suficientes para presumir de momento la participación de Jorge Glass y Carlos Bernal como autores de un presunto peculado en el manejo de los fondos para la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de abril de 2016, y por eso ambos irán a juicio. Otras 7 personas, entre ellas el exsecretario del Agua Walter Solís y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico, fueron sobreseídas. La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría anunciaron que apelarán. Es el caso Reconstrucción de Manabí, que parte de información que llegó a manos de Fiscalía en 2019 y 2020, cuando la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana pidieron investigar el uso de los 3.000 millones de dólares, que por la Ley de Solidaridad, aportes de multilaterales y de gobiernos amigos, se recaudó para la reconstrucción de las zonas afectadas. Según Fiscalía, 2 días antes del cambio de gobierno en 2017, el Comité para la Reconstrucción aprobó sin justificación, en algunos casos, un paquete de 600 contratos por 2.900 millones de dólares, y varios de estos proyectos no atendían necesidades prioritarias. El Ministerio Público sostiene que Jorge Glass, como vicepresidente de la República y presidente del comité, habría participado en las sesiones del comité en el periodo de mayo de 2016 a mayo de 2017. Estructuró el ámbito de trabajo de los equipos del comité. El accionar del comité no habría estado normado ni fue homogéneo en la ejecución de proyectos. Se priorizaron 11 proyectos investigados que no guardan relación con la ley y el plan de reconstrucción. Se habría extralimitado al tomar decisiones sin conocimiento ni aprobación de los demás miembros del comité. En el caso de Carlos Bernal, como secretario técnico de ese organismo, habría tenido conocimiento de todas las resoluciones adoptadas y suscribió todas las actas. Coordinó y efectuó seguimientos a los proyectos, solicitó reportes y requirió fondos para financiar los proyectos a ejecutarse que no guardaban relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad. Habría mantenido vínculos familiares con los accionistas y representantes de Constru Hidrocap, firma beneficiaria de contratos. Sobre ambos pesa una orden de prisión preventiva. Glass está ya en prisión cumpliendo sentencia en otros casos. Bernal, fuera del país. Revolución Ciudadana busca que el presidente de la Asamblea le otorgue la posibilidad de hablar en el Pleno mediante una acción de protección. Esto mientras la bancada de gobierno ADN dice que el que tiene los votos manda. Hay malestar en la bancada de la Revolución Ciudadana debido a las decisiones que ha tomado en las últimas horas el presidente de la Asamblea y también la bancada de ADN, la bancada de gobierno. Escenas como estas han sido la tónica en las primeras 3 sesiones del Pleno de la nueva Asamblea. Legisladores de la Revolución Ciudadana levantando la mano y pidiendo a gritos desde sus curules que se les dé la palabra. Fraudulentos, sí. Esto debido a que el presidente Nils Olsen solo ha concedido la posibilidad de intervenir en el Pleno a los asambleístas de su bancada, pues por ahora tienen el control del legislativo con una mayoría que llega a los 80 votos, y eso es lo que cuenta, al menos así lo dice Steven Ordóñez. Usted sabe que el presidente da la palabra, quien pide primero la palabra se emociona y son los que tienen los votos los que ganan. Como resultado de esta forma de operar, ADN se quedó con la presidencia, una vicepresidencia, 2 espacios en el Cali por lo menos, con 11 de las 15 comisiones de la Asamblea. La Revolución Ciudadana, en contra de su voluntad, tiene a Mónica Salazar en el Cali y Jorge Peña en la Comisión de Ética, los dos mocionados por el mismo ADN. Es ilegítima. No es que se impone, sino que esto es con votos y al final del día son los representantes de las diferentes provincias de los ecuatorianos. Buscan que se revea esto con una acción de protección. En la repartición de las comisiones, el correísmo también se llevó la tajada más pequeña.
4 de 6 asambleístas que cambiaron de movimiento político al llegar a la nueva asamblea reflejan un crecimiento importante en su patrimonio. Una de las legisladoras incluso duplicó sus activos. Otra parlamentaria que ha incrementado sus activos es Mónica Salazar, antes de la Revolución Ciudadana, hoy de ADN, quien en el 2021 había declarado un patrimonio de $943,438. En el 2024 sus activos aumentaron a $1.234.506 y en el 2025 a $1.270.406. A esta lista también se agrega Mireya Pazmiño, antes de Pachacutic, ahora de la Revolución Ciudadana. En el 2021 registraba un patrimonio de $34.241. Para este periodo registra un patrimonio de $46.154. Natalie Murillo es otra legisladora que en medio de cambios de bancada muestra aumento en su patrimonio. Pasó de Construye a ADN y en el 2023 en la Contraloría reflejaba un patrimonio de $127.000. En el 2025 el monto subió a $139.187. En medio de estos movimientos de voluntades también está el asambleísta Ferdinand Álvarez, que pasó de la Revolución Ciudadana a ADN y cuyo patrimonio declarado, al contrario de lo antes expuesto, muestra un descenso. Un panorama similar es el de Samuel Sellery, cuyos activos pasaron entre el 2023 y 2025 de $49.000 a $40.000. Si los ecuatorianos trabajan toda la semana, sus representantes también tienen que hacerlo. Niels Olsen modifica el horario de trabajo de la Asamblea. Si los ecuatorianos trabajan toda la semana, sus representantes también tienen que trabajar, publicó el funcionario. El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, anunció una modificación en la jornada laboral del Parlamento. A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Olsen informó que el Pleno Legislativo sesionará 3 días a la semana, en lugar de 2, y que el trabajo en comisiones se ampliará a toda la semana. ¿Por qué sesionar solo martes y jueves? Eso se acabó, expresó el titular del Legislativo. En su publicación añadió que si los ecuatorianos trabajan toda la semana, sus representantes también. Para cobrar el sueldo de lunes, hay que trabajar el lunes. Según Olsen, a partir de ahora los plenos serán los lunes, martes y miércoles en la mañana, mientras que el trabajo en comisiones especializadas será de lunes a viernes. También indicó que los viernes estarán destinados a actividades en territorio. Este anuncio se enmarca en el inicio del nuevo periodo legislativo, que comenzó el 14 de mayo de 2025. Olsen, electo presidente de la Asamblea con el respaldo de 80 votos, forma parte de Acción Democrática Nacional, ADN, el movimiento del presidente de la República, Daniel Noboa. En este video se puede apreciar a los honorables sinvergüenzas abandonar su puesto de trabajo. ¿Qué le sucede a un común ciudadano si lo hace? La primera es una sanción drástica, la segunda, chao del trabajo con visto bueno. Pues no, acá estos asambleístas vagos, parásitos del Estado, hacen lo que les da la gana, y si no se trata las leyes o las sesiones no son a conveniencia de ellos, simplemente se van. Dejan su puesto de trabajo. Creo que es hora de cambiar las leyes y que estos vagos respondan con resultados. Y si no trabajan, si se salen así, que sean despedidos. Yo sé que es de elección popular, pero tampoco pueden abusar de los recursos de la gente que trabaja y paga impuestos para darles una buena vida y dar un sueldo de más de $5,000 al mes para que estos vagos hagan lo que se les da la gana, ni iniciando y ya con vaguería. Seguimos con las noticias. Si me buscan, me encuentran. Andrés Arauz responde tras la solicitud de su vinculación en el caso Liga 2 por la Fiscalía General del Estado. Arauz denunció que, aunque ha enfrentado numerosas denuncias en el pasado, es la primera vez que se busca incluirlo formalmente en un proceso penal. Andrés Arauz, secretario del Movimiento Revolución Ciudadana, RC, se pronunció por la noche del pasado lunes, 19 de mayo. A través de su cuenta oficial en X tras la solicitud de la Fiscalía General del Estado de su vinculación en el caso Liga 2, relacionado con una supuesta asociación ilícita. En su publicación, el excandidato presidencial expresó su gratitud a quienes han mostrado respaldo ante este nuevo episodio judicial. El dirigente político denunció que, aunque ha enfrentado numerosas denuncias en el pasado, es la primera vez que se busca incluirlo formalmente en un proceso penal. He tenido docenas de denuncias penales en mi contra. Pero es la primera vez que me vinculan a un caso. Todas las denuncias anteriores han sido archivadas por absurdas. Esta lo será también, sostuvo. Arauz denunció que lo acusan de intentar apropiarse del poder estatal, según declaraciones del fiscal del caso. Me acusan de asociación ilícita. El fiscal dijo que quise tomarme el poder del Estado, afirmó en su mensaje.
El caso Liga 2 se desprende de una denuncia presentada por Roberto Romero, actual titular de la Superintendencia de Bancos. Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se incautaron equipos electrónicos del ex consejero Augusto Verduga. La información extraída de estos dispositivos alimenta la causa en la que también están implicados Andrés Arauz y los exasambleístas Esther Cuesta y Raúl González Carrión, quien fue elegido superintendente de bancos en 2022, aunque posteriormente su designación fue revocada por la justicia. Seguimos con las noticias. Las reformas penales que plantea Daniel Noboa acercan a Ecuador al modelo de seguridad de Nayib Bukele. El presidente Daniel Noboa ha propuesto reformas al Código Orgánico Integral Penal que incluyen penas de cárcel por pertenecer a bandas criminales, allanamientos y detenciones sin orden judicial. Las medidas son similares al modelo que aplica Nayib Bukele en El Salvador. Aunque es una ley urgente en materia económica, el proyecto de ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno presentado por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025 es, principalmente, un paquete de reformas en materia penal. El objetivo de la iniciativa legal es crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno. Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, en el que una veintena de bandas criminales fueron declaradas terroristas y situadas como objetivos militares del Estado. Para su aplicación, el presidente ha recurrido a sucesivos estados de excepción. Sin embargo, la Corte Constitucional ha observado reiteradamente estas declaratorias, ya que este es un régimen excepcional. Por esta razón, ahora Noboa propone todo un régimen especial que se usará durante el conflicto armado, sin necesidad de firmar decretos de emergencia. Las reformas, incluso, plantean la creación de una justicia específica. Si la ley se aprueba, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para crear las unidades y formar a los nuevos jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno. En el cuarto título del COIP, sobre las llamadas infracciones en particular. El primer capítulo se refiere a graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Al respecto, el proyecto del Ejecutivo propone la creación de una quinta sección llamada, de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Este modelo se usa en El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, desde 2022. Ese año el Congreso salvadoreño aprobó una reforma penal que impuso penas de hasta 45 años para personas que formen parte de una pandilla. En ese país, organismos de defensa de los derechos humanos han mostrado preocupación por los métodos discrecionales que se usan para determinar la pertenencia de una persona a estos grupos. Por ejemplo, la relación se determina a partir de tatuajes, informes de inteligencia, relaciones familiares con pandilleros y hasta la forma de vestir y actuar. Por ejemplo, en enero de 2025 un tribunal de San Salvador sentenció a 3 jóvenes a 5 años de prisión luego de que en las redes sociales se difundió un video de estas personas haciendo señas alusivas a una pandilla, en una escuela. 2 allanamientos y detenciones sin orden judicial previa. Otro de los artículos que Noboa plantea es sobre los allanamientos en el marco del conflicto armado interno. El proyecto indica que los domicilios o lugares donde los grupos armados desarrollen sus actividades podrán ser allanados sin necesidad de orden judicial. También menciona que las detenciones con fines investigativos durarán hasta 24 horas y tampoco requieren la orden de un juez. En este caso, el bloque de seguridad, conformado por policías y militares, deberá delinear los parámetros a seguir durante los allanamientos y cómo se ejecutarán las detenciones. Según el derecho penal, la prisión preventiva se considera una medida de ultima ratio. Esta expresión en latín significa que esta medida es el último recurso para garantizar la presencia de un investigado durante el proceso. La doctrina apunta que se deben privilegiar otras medidas como la presentación ante un juez o el uso de grillete electrónico. Sin embargo, en la reforma del presidente Daniel Noboa se propone que durante el conflicto armado interno la prisión preventiva será la medida cautelar y eficaz y no cabrá la suspensión o sustitución. En El Salvador, también desde 2022, el legislativo prohibió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos relacionados con miembros de pandillas. Además, que se quitaron los límites temporales al arresto preventivo. Además, con el proyecto en mención el Ejecutivo propone la creación de un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos relacionados con el conflicto armado interno. Si un fiscal decide no acusar a los procesados, en un plazo de 3 días, deberá argumentar su decisión en una audiencia y poner el caso en conocimiento de su fiscal superior. Este es otro caso inspirado en El Salvador de Bukele. Desde 2022, en ese país se ha aplicado una justicia excepcional para los miembros de las pandillas. Aunque en El Salvador hubo otros cambios como las audiencias masivas de hasta 500 personas. Seguimos con las noticias. El indulto anticipado, abuso de prisión preventiva y allanamiento sin orden judicial son los aspectos más problemáticos de la reciente ley económica urgente del presidente Noboa. Esto, según expertos, consideran que la Asamblea obligatoriamente deberá modificarlos para evitar demandas de inconstitucionalidad.
se van a armar. Es oficial. La ley urgente para combatir la economía criminal deberá tramitarse en apenas 30 días y los reparos continúan. Especialistas en seguridad y penalistas se preocupan principalmente por los excesos que podría cometer policía y fuerzas armadas, con lo contemplado en los artículos 25 y 26 de la norma sobre un indulto anticipado. Si proponen esto, van a tener también por coherencia que modificar otros artículos del COIP y eso también implicará que tendremos un ejecutivo que tendrá más peso que la fiscalía. Sí, hay que proteger a las Fuerzas Armadas, pero la impunidad no quiere decir que es una protección. Y allí otra debilidad, el allanamiento sin una orden judicial que, aunque ya existe en el COIP, tal y como está planteado para Paulina Araujo, puede ser causa de demandas de inconstitucionalidad. Se quiere hacer sin orden cuando se tenga indicios o elementos de que una persona está conectada con estos grupos organizados de delincuencia, pero directa o indirecta. ¿Quién garantiza que esas personas, seres humanos como son, y que incluso pueden cometer errores, no tengan límites claros? En temas de seguridad, la norma además contempla que la prisión preventiva será la medida que se aplicará para delitos en contra de las personas y bienes en el marco del conflicto armado interno, lo que podría traer consecuencias en el sistema penitenciario. Hay un abuso de la prisión preventiva y del encarcelamiento. Esto podría también traernos un problema carcelario en un sistema que no ha sido reformado, que no ha sido fortalecido y que sigue siendo el epicentro de mucha violencia. En todo caso, ambas coinciden en que lo propuesto es perfectible y que ahora el trabajo de los legisladores será fundamental para evitar que incluso organismos internacionales se pronuncien en contra.